לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos como cada 2 semanas con Alejandro Rubinstein desde México para hablar de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, hoy tenemos un nombre que es bastante popular en distintas variantes, ¿no? Eliezer, porque también hay muchos que lo acortan a Eli, pero que en realidad su nombre completo es Eliezer. En mi caso es el segundo de mis nombres hebreos, que lo sepas. Qué bien, qué bien. Pues fíjate que este nombre se refiere a que todo ser humano creyente espera la ayuda divina. Y ese es el significado del nombre de hoy. Mi Dios ayuda. Referido por vez primera en Bereshit, en el capítulo 15, en el versículo 2, es en el siglo XIX antes de la Era Común, en la que Eliezer de Damasco aparece como un auxiliar en la casa de Abraham y su supuesto heredero previo al nacimiento de Isaac. A la edad de 40 años, Isaac permanecía célibe. Su padre Abraham deseaba que contrajera matrimonio, pero no con las mujeres locales, por lo que envió a su sirviente confiable para encontrarse con su familia en Harán, ahí en la zona de Mesopotamia, con la específica instrucción de traer consigo de regreso a quien sería la prometida de Isaac. Siguiendo la comanda, Eliezer se llevó 10 camellos bien cargados con diversos obsequios y provisiones y se dirigió a la ciudad de Nahor. Al arribar en las inmediaciones de la población, hizo que sus camellos se arrodillasen frente al pozo para que ellos pudieran abrevarse. Entonces se dijo a sí mismo: si una chica se aparece, habré de decirle: por favor, inclina tu jarrón para que pueda beber. Y si ella contestara: beba, y yo abrevaré a sus camellos, será ella quien Hashem habrá escogido para Isaac. Apenas haber expresado su pensamiento, es que Rebeca vino cargando un jarrón sobre su hombro. Ella se dirigió al ojo de agua, llenó su jarrón y subió hacia donde estaba Eliezer. Él, a su vez, corrió hacia ella y le preguntó si podría beber un poco de agua de su jarrón. La respuesta fue la esperada. Beba, mi señor, ella dijo. Después de que él saciara su sed, ella dijo: también traeré agua para sus camellos hasta que terminen de beber. Eliezer la observó silenciosamente mientras ella cumplía con su cometido. Ni bien terminó, cuando Eliezer le obsequió un arete y 2 brazaletes de oro, y le preguntó: ¿de quién eres hija? ¿Acaso hay suficiente espacio en casa de tu padre para que pasemos la noche ahí? Ella respondió: soy hija de Betuel, y hay suficiente paja y alimento en la casa, y también espacio para pernoctar. Eliezer hizo una genuflexión en señal de agradecimiento y bendijo a Dios por haberlo guiado a la casa de Rebeca. Precisamente Rebeca es quien contó y corrió a casa de sus padres para relatarles a ellos y a su familia aquellos eventos que recientemente habían ocurrido. Es en este momento en que aparece su hermano Labán, quien, al observar el arete y los brazaletes, corrió al encuentro de Eliezer para invitarlo a la casa de sus padres. Eliezer entró a la casa al mismo tiempo en que sus camellos recibieron la paja necesaria y su carga fue aligerada. Por otro lado, el agua que fue traída para que Eliezer pudiese lavarse sus pies y también los de sus acompañantes. Al presentarle alimento frente a él, rehusó a ingerirlo hasta en tanto no hubiese expresado cómo Abraham le envió
y cuál era el propósito de su viaje. Sin olvidar que después de lo ocurrido, Rebeca tendría que ser la señalada para ser asignada como esposa de Isaac. Acto seguido, Labán y Betuel expresaron que el asunto ha sido decretado por Dios, por lo que no podemos decirte nada bueno ni malo. He aquí a Rebeca, llévala contigo y deja que sea la esposa del hijo de tu amo, tal como Hashem lo ha dispuesto. Al escuchar estas palabras, Eliezer hizo una genuflexión profunda hasta el piso en agradecimiento a Dios. Acto seguido, tomó más objetos de plata y oro, así como ropaje, mismos que fueron entregados a Rebeca. Eliezer no olvidó en obsequiar a Labán y a su madre. La noche transcurrió una vez que Eliezer y sus hombres comieron y bebieron a saciedad. Temprano a la mañana siguiente, le informaron a Eliezer que Rebeca partiría con él, pero antes que ello, Labán y su mamá pidieron se les concediera un periodo de 10 días. Eliezer sabía que el tiempo apremiaba y por ello les respondió que entendieran que no debía demorar más en retornar. Por eso llamaron a Rebeca y le preguntaron si deseaba seguir a Eliezer, a lo cual respondió afirmativamente. Es así como Rebeca, su aya Débora y sus asistentes montaron a los camellos y siguieron a Eliezer, mientras que recibían las bendiciones del caso por parte de sus parientes. Son 9 los personajes adicionales que el Tanaj recoge bajo la fórmula nominativa de hoy. En primera instancia aparece en el libro de Éxodo, o Shmot, en el versículo 4 del capítulo 18, donde se relata sobre Eliezer, el hijo de Moisés y Tzipora, y hermano de Gershón, quien tuvo como hijo a Rehabia, hijo que le produjera una gran descendencia. El segundo es en Ezra, en el capítulo 8, versículo 16, y se habla de Eliezer, el del siglo V antes de la era común, uno de los líderes de Yehudá, quien fue enviado por Ezra a efecto de solicitar a Iddo un número importante de levitas con el fin de que hiciesen el servicio en el Beit HaMikdash. Es en el mismo libro donde aparece nuestro tercer personaje adicional, pero ya en el capítulo 10, versículo 18, donde se narra sobre Eliezer, hijo de Yotzadak, un sacerdote coanita que se divorció de su esposa extranjera, al igual que sus hermanos Yeshua, Maaseya, Gedalia y Jarif. 5 versículos después se da cuenta de otro Eliezer, este levita, quien también se divorció de su esposa extranjera. Uno más, 8 versículos después, el descendiente de Harim, quien siguió el ordenamiento de Ezra y también se divorció de su mujer extranjera. Ya en el libro de Crónicas, primero, en el capítulo 15, versículo 24, se narra del sacerdote que tocó las trompetas durante la festiva procesión del Arca Sagrada a su entrada a Jerusalén por parte de David en el siglo X. Nuevamente, en el mismo libro y siglo, Eliezer, hijo de Zichri, quien lideraba la tribu de Reubén en los tiempos del reinado de David. Y por último, en el tomo 2 de Divrei Yamim, en el siglo IX, aparece Eliezer, hijo de Dodavá, de Mareshá, quien profetizó en contra del rey Jehoshafat, diciendo que a causa de su alianza con el rey Ahaziah de Israel, vería a sus naves marítimas destruidas, imposibilitándolo a llegar a Tarshish. Es entonces un nombre muy socorrido que se escribe con 6 letras. Aleph, que vale 1, Lamed 30, Yod 10, Ain 70, Zayin 7 y culmina con la Reish, cuyo valor es 200, lo que nos da un valor gemátrico de 318. En cuanto a su connotación cabalística, es un nombre muy espiritual, por lo que predomina el elemento aire en las letras Aleph, Lamed, Zayin y Reish,
al mismo tiempo que las letras Yod y Ain representan a la tierra. Frases resultantes de su numerología y acordes a nuestro personaje son Elokei a Elohim, Adonai a Adonim, el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Bemalá Elioná, en un nivel superior. Dibrei Emuná, sus palabras son dirigidas obviamente hacia la fe. Y Shuf, que es el establecimiento de una comunidad. Lefaneja Hashem Elokeinu, frente a ti, nuestro Dios, y Madrega Gavoa Meod. Y nuevamente se presenta lo mismo que en Bemalá Elioná, el que está en un nivel muy alto. Eliezer tiene por definición que Dios está en su auxilio, con alta inclinación a lo espiritual. Goza de un intelecto grande y profundo, características de un hombre importante. Si invirtiese de manera material, su esfuerzo espiritual podrá auxiliarle en lograr su objetivo. Y en cuanto a su popularidad, podemos decir que es un nombre que es poco popular en Israel, tiene de hecho una tendencia muy baja a mantenerse, mientras que en Estados Unidos apenas asoma el interés, pero va en una tendencia de incremento. No obstante ello, vale la pena hablar de las derivaciones de los nombres de Eliezer, porque se le conocen en otros lenguajes como Elazar, en el búlgaro, croata y en distintas pronunciaciones, obviamente en francés, en griego, en húngaro y en varios idiomas más como Lazar, y en español lo conocemos como Lázaro, y podremos culminar con las posibles variantes con el vocablo Yiddish Leiser. Es un hombre que se considera clásico, maduro, formal, de la clase alta, es fuerte, refinado, extraño, complejo y eso sí, bastante serio. ¿Y qué famosos de la era moderna aportan o portaron el nombre de la entrega de hoy? Pues ni más ni menos que Eliezer Ben Yehuda, el lingüista que convirtió al hebreo más allá del idioma bíblico, tornándolo en la lengua franca y oficial del Estado de Israel y del judío moderno. El teórico en inteligencia artificial de origen norteamericano, Eliezer Yudkowsky. El rabino, teólogo y educador austrohúngaro, Eliezer Berkovitz. El general retirado de la Fuerza Aérea Israelí, Eliezer Shkedi. Y el originalmente bielorruso, Eliezer Kaplan, uno de los signatarios de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, así como su primer ministro de Finanzas. Ellos y una amplia lista adicional, entre la que te encuentras tú, estimado Jorge, fortalecen la presencia de este nombre, bendecido por la ayuda de Dios. ¿Qué te parece, Jorge? Pues que me va a parecer, me parece fenomenal, también por las connotaciones personales que eso tiene. Y me parece fenomenal que nos hayas atendido y que dentro de 2 semanas puedas volver a atendernos. Así que hasta entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta entonces, Jorge.